Dios revela su designio amoroso. El punto 51 dice: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Bueno, este punto está transcrito literalmente del Concilio Vaticano II, de la Dei Verbum, la Constitución que habla de la palabra de Dios y de la revelación. Lógicamente, esa Constitución sobre la palabra de Dios y la revelación es la fuente principal que tiene aquí el Catecismo a la hora de exponer este tema, que es el tema de la revelación. Lo voy a volver a leer. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Bueno, explicito algunas de las afirmaciones que a veces se puede ocurrir, ¿no?, que en el lenguaje teológico, en el lenguaje bíblico, se digan afirmaciones que tienen unas resonancias fortísimas, que son afirmaciones que pueden cambiarnos la vida, pero como no estamos acostumbrados a ese lenguaje bíblico, teológico, etcétera, claro, escuchamos estas formulaciones y a veces uno dice: es que, bueno, no sé, como que no termino de hacerme fácilmente al contenido, ¿no?, de unas afirmaciones que parecen tan redondas, que parecen tan perfectas en su formulación. Bueno, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? No hace mucho, en un encuentro que tuve con matrimonios, me decía una persona, después tuvimos un turno de preguntas, y me decía una persona que, bueno, pues que la liturgia a veces tenía un lenguaje bastante incomprensible para muchas generaciones jóvenes especialmente, y no tan jóvenes, que a veces resultan los signos y las palabras lejanas, muy distantes de la cultura en la que vivimos actualmente, y que entonces pues uno puede ocurrir que asista a una liturgia y de alguna manera pues le resbale lo que escucha, porque no es el lenguaje en el que él habitualmente se expresa, bueno, es como si lo escuchase otro idioma, como si oyese hablar pues en el francés, que entiende un poquito de francés, pero no entiende mucho. Y bueno, entonces él me decía, en la pregunta que formulaba, me decía: ¿no será que tengamos que hacer en este momento, no, pues un cambio de la liturgia para que tenga un idioma como el que popularmente utilizamos, etcétera, ¿no? Bueno, yo le contesté diciendo que, claro, que la liturgia transmite la revelación, que fundamentalmente está en la palabra de Dios, bueno, pero también en la tradición de la Iglesia, ¿no? Entonces, que nosotros no podemos cambiar la palabra de Dios porque está escrita como está escrita. Sí es verdad que podemos utilizar otros medios, como puede ser el de la homilía, como puede ser el de otros medios, como este mismo que estamos utilizando ahora de la radio, o momentos de catequesis, para que tengamos también pues una predicación de ese mensaje revelado en un nivel, pues en un lenguaje mucho más accesible. Claro que también nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Pero también tiene que haber un esfuerzo en el sentido contrario, un esfuerzo de cómo yo me familiarizo con el lenguaje de la palabra de Dios. ¿Cómo me familiarizo con él? Oye, el que es un aficionado al fútbol, al final acaba adquiriendo un lenguaje y un vocabulario muy próximo, que los que no son aficionados al fútbol, pues muchas cosas no se enteran de lo que están hablando, ¿no? Y el que es aficionado a los coches de carrera, pues es que tiene todo un argot. Y el que es aficionado a la informática, no digamos, ¿no? Les escuchas hablar y muchas cosas que están diciendo no las captas, porque es decir, que también nosotros tenemos que hacer, ¿no?, un esfuerzo, no solo la Iglesia predicando la palabra de Dios para acercárnosla en nuestro lenguaje, sino también nosotros para familiarizarnos con el lenguaje revelado. Que nosotros no podemos cambiar la Biblia. A ver, vamos a cambiar la Biblia al lenguaje Cheli, ¿no? O sea, pues no puede ser eso. Se podrá hacer una versión para niños y cosas por el estilo, pero la Biblia es la Biblia. Bien, bueno, esto lo decía a propósito de que esta formulación del Concilio Vaticano II, pues bueno, pues
afirma, está hecha pues en un lenguaje solemne teológico que vamos a intentar desmenuzarla, ¿no? Bueno, me he ido un poco por ahí. Habla de que Dios en su sabiduría, Él dispuso revelarnos su voluntad, ¿no? Descubrirnos la voluntad de Dios. Es decir, el querer de Dios. La revelación de Dios es el hecho de que lo que Dios quiere, o sea, la voluntad de Dios en la que podemos abrirnos a comprender por qué hemos sido creados, por qué estamos aquí, por qué existe este mundo, qué quiere Dios para nosotros. Bueno, pues esa voluntad se nos ofrece también como la nuestra. La revelación de la voluntad de Dios es que el querer de Dios sea nuestro querer. Sea lo que Dios quiera. Si Dios quiere, y ese tipo de expresiones que utilizamos en el lenguaje castellano, ¿no? De tradición cristiana. Si Dios quiere, que sea lo que Dios quiera. Es partir, o sea, estamos partiendo cuando decimos esas cosas, de que Dios sea revelado. Y la voluntad de Dios sabemos que es amorosa. O sea, que es que yo he ido comprendiendo que todo lo que Dios quiere es lo mejor. Es lo mejor. Es para mi bien. Es porque me quiere. Luego la voluntad de Dios no me da miedo, no me da susto. ¡Ay, qué susto!, ¿no? A ver que, pues como a veces decimos, ¿no? Oye, si se te aparece y te pide, pues te aparece y te pide, pero bueno, pero sí, no me da miedo. O sea, la voluntad de Dios es mi gozo, es mi alegría. Si Dios ahora me manifestase, ¿no? Es una hipótesis que no es la cuestión ni va a suceder, ¿no? Porque Dios tiene otras formas ordinarias de hacerlo. Pero bueno, si en una hipótesis, ¿no? Dios me manifestase pues mediante una aparición sobrenatural, de una manera así directa, en pues lo que piensa de mí, lo que ha pensado para mí, etcétera. O sea, no tengo que tenerle ningún miedo, porque me ha manifestado su voluntad. Y el ideal de mi vida es que su querer sea mi querer. Ese es el ideal de mi vida. Bueno, dice además, mediante el cual, o sea, mediante el designio de Dios, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tiene acceso al Padre en el Espíritu Santo. Es decir, que la revelación ha tenido lugar al hacernos accesibles, o sea, accesibles a Dios Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Que si os fijáis, esto es lo que la liturgia decimos siempre después de hacer una petición a Dios, ¿no? En la oración colecta de la misa, dice el sacerdote: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. O sea, le hemos pedido al Padre, y después de habérselo pedido, pues la petición que fuere, le hemos formulado a Dios Padre una petición. Y al final, dice el sacerdote cuando junta en las manos, por nuestro Señor Jesucristo, es decir, le pedimos por Jesucristo, que vive y reina contigo, es decir, con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. El camino está abierto. Nadie va al Padre sino por mí, dice Jesús en San Juan, en el Evangelio de San Juan. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Bueno, esta es una de las manifestaciones más fuertes del Evangelio. Cristo, camino, verdad y vida. Al mismo tiempo, Jesús es el camino y al mismo tiempo también es la meta a la que lleva el camino. Es la meta que lleva al Padre. Pero como Jesús y el Padre son una sola cosa, comparten la misma naturaleza divina, pues entonces Jesús es camino para llegar, pero también al mismo tiempo es la meta a la que llego. Camino para llegar al Padre. Este aspecto es central, ¿no? Es central porque aquí se entiende lo que es la revelación. La revelación
ha cubierto una infinita distancia que nosotros no podíamos traspasar. Ese arco iris que suele aparecer cuando sale el sol en el mismo momento en que está lloviendo o en medio de las nubes, ese arco iris ha manifestado, bueno, sabéis esa lectura que tiene en el Antiguo Testamento, en el momento en el que Dios se arrepiente del diluvio que había enviado, ¿no? Y salió el arco iris, que se interpreta, se le da el significado teológico de la alianza que Dios hace con nosotros. Enviaré mediadores y al final enviaré un mediador, que será Jesucristo, que será mi Hijo. Y el arco iris es como un puente que une dos orillas, la orilla de la divinidad y la orilla de la humanidad. Dos orillas que están infinitamente distantes, pero que ese arco iris las ha unido. Bien, ese arco iris, lo explican así los padres de la Iglesia, ese arco iris es Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, que ha unido al Dios y al hombre en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo es el puente, es el pontífice, por el que Dios viene a nosotros para que nosotros podamos ir a Él. Él ha trazado el puente. Si ese puente no lo hubiese trazado Él, si Él nos hubiese revelado, pues la verdad es que nosotros no podríamos ni soñar, ¿no?, en tener esta intimidad que tenemos con Dios. No podríamos ni soñar en estar ahora mismo comentando esto que estamos comentando. Por cierto, que no sé si os habéis fijado en un pequeño detalle, el matiz entre la palabra revelarse con V o revelarse con B. La palabra revelarse con B, bueno, viene de rebeldía, ¿no? De rebeldía, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. La verdad es que la revelación con V solamente pueden abrirse a ella los humildes, los humildes. Abre la boca que te la llene, dice el Salmo. O sea, es curioso porque la palabra revelarse con B es verdaderamente antitética con la revelación. Dios es humilde, por eso se revela. Y nosotros necesitamos ser humildes para acoger la revelación de Dios. Y para rematar, ¿no?, esta expresión que estamos comentando, el punto 51 del Catecismo, que está cogido de esa Constitución Dei Verbum del Vaticano II, dice una expresión que no sé si hemos caído en cuenta en ella, pero que es impresionante. Dice que de esta manera, al tener acceso al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo, nos hacemos consortes de la naturaleza divina. Hacerse consortes. Fijaros que, claro, el consorte es el esposo, ¿no? Es la esposa. Entonces se utiliza esa imagen del matrimonio para entender que nos hemos casado, o sea, que podemos casarnos con Dios. Hacernos consortes de la naturaleza divina. Es decir, ha habido una boda y ha sido la boda de Dios con nosotros, la boda de Dios con la humanidad. Dios se ha casado con los hombres asumiendo la naturaleza humana. Se ha hecho hombre para siempre. Y entonces nosotros podemos ser consortes de la naturaleza divina. Es como un intercambio de naturalezas, ¿no? Dios se une, se hace hombre para siempre. Recordaros lo que siempre os insisto, ¿no?, que la encarnación no es por unos añitos y luego Jesús deja la condición humana para volver a ser Dios de la misma forma que lo era antes. No, Dios es distinto para siempre desde que asume la naturaleza humana. O sea, precisamente el Evangelio de Caná de Galilea, de las bodas de Caná de Galilea, muchos escrituristas, bueno, también lo relatan y lo describen y lo explican bajo la imagen de que Jesús asiste a unas bodas en las que curiosamente no sabemos ni quién es el que se casaba allí, no se nos dice el nombre, y eso no parece que sea un dato menor. Cristo es el esposo de las bodas de Caná y se casa con la humanidad. Es su primera aparición en público, en la vida pública, según el Evangelio de San Juan, y se muestra como el esposo que se ha casado con el hombre. Bueno, pues nosotros somos consortes de la naturaleza divina. O sea, la revelación
hace este intercambio, ¿no? Este intercambio de naturalezas.